Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Gostilian. Aquí os traigo el esperado Lago en Llamas, Fire in the Lake, el primer coin que llega aquí al canal, el primer coin que llega en castellano de la mano de Devir. Muchas gracias por esta colaboración. Este juego de GMT que tanto ha costado que llegara en castellano, parece que tendremos pronto Cuba Libre también, por aquí, también de la mano de Devir. Y nada, hoy tenemos este Lago en Llamas. Es el primer coin que toco, es probable que cometa más de un error durante la explicación del tutorial. A veces es posible que me pierda un poquito, ya lo veréis, pero espero que os sea de utilidad. Sobre todo, en este caso recomiendo muchísimo que hagáis una lectura del manual o al menos jugar la partida tutorial que viene, que es bastante útil para complementar esta explicación. Así que nada, no me enrollo más. Vamos a ver cómo se juega al Lago en Llamas. Pues aquí tenemos este Lago en Llamas. Como veis, el tablero, la orientación que tiene es de norte a sur, todos los textos y tal, con lo cual cuando lo coloquemos en la mesa es de esos tableros que me gusta, porque no está mirando hacia nadie, a menos que alguien se ponga a un lateral, pero normalmente vamos a ir dos a un lado y dos al otro. No está mirando a nadie, con lo cual, bien. Durante la grabación, pues supongo que iré poniendo el plano hacia allí para que lo veáis todo recto, ¿vale? Pero sí que ahora, para enseñaros el plano general y explicaros un poquito lo que hay en el tablero, pues me viene mejor tenerlo así de lado, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Realmente el tablero contiene prácticamente todo lo que tenemos que tener en la mesa, salvo algunos tokens que vamos a tener que tener fuera del tablero, algunas cartas que vamos a tener que guardar los jugadores y tal. Casi todo lo vamos a tener directamente aquí en el tablero. Por ejemplo, las reservas de tropas, como veis, bueno, de tropas, bases, fuerzas especiales, guerrillas y tal, las tenemos aquí, como veis, en el caso del norvietnamita, pues las bases pues ya nos sirve, ya nos sale un numerito para que tengamos en cuenta el número de bases que tenemos. Aquí tenemos una sección para Estados Unidos, aquí tenemos una sección para el Vietcong. El Vietcong es azul. A lo mejor os parece un poco raro, pero como la bandera del Vietcong era roja y azul, pues se le ha asignado el azul, con lo cual tiene sentido que el Vietcong tenga el color azul, ¿vale? Lo digo porque esto puede generar un poquito de cosa rara. He dicho antes Estados Unidos. Estos son fichas fuera de la partida, que son de todos los jugadores, y aquí están las bajas de Estados Unidos. En realidad, todo lo de control de Estados Unidos lo tenemos aquí. Todo lo que son las fuerzas disponibles, que como veis tenemos un contador para ayudarnos a contar las fuerzas disponibles porque es importante, un contador para las bases y tenemos también la caja de irregulares, además de la caja de política de Estados Unidos. Y por aquí tenemos Vietnam del Sur, ¿vale? Contadores para los de Vietnam del Sur. No lo he comentado, pero es un juego para 4 jugadores, como podéis comprobar. Y esto es un poco las secciones que tenemos por aquí. Tenemos también aquí un mapa que es para la ruta Ho Chi Minh, la ruta que atravesaba Camboya y Laos para poder, Vietnam del Norte, llegar a poder atacar y ocupar posiciones a lo largo de todo Vietnam. Sabéis que Vietnam del Sur es alargado, en general todo Vietnam, ¿no? Pero la parte que nos estamos enfocando aquí en el conflicto es Vietnam del Sur. Con lo cual, como la ruta recorría todo esto, Vietnam del Norte, como veis, esto es una partida a medias, pues ya tiene tropas apareciendo por aquí porque han seguido la ruta. Entonces, esto marca la calidad de esa ruta. Aparte de esto, tenemos aquí una leyenda del mapa y tenemos aquí, después lo veremos, el marcador de secuencia de juego, junto con la ronda de golpe de estado. Aquí, en esta parte de aquí, pues tenemos el líder de Vietnam del Sur. Conforme vayan habiendo golpes de estado, pues iremos cambiando el líder en esta sección. Y para acabar, pues en el borde tenéis los marcadores de puntuación y tenemos una serie de marcas que nos indican cuándo es esa facción, cuándo ganaría la partida, ¿eh? Porque no todas las facciones ganan en los mismos puntos de victoria y tal. Tenemos un marcador distinto para cada uno de ellos. Os voy a explicar con este detalle un poquito las cosas que nos vamos a encontrar en el mapa, así muy rápido. Tenemos distintos espacios en lo que es el mapa. Para comenzar tenemos lo que son las provincias, que son estos espacios con nombre. Tenemos, por otro lado, estos serían las provincias rurales, tendríamos las ciudades, que son estos círculos grandes que nos marcan las ciudades. Tendríamos las líneas de comunicación, que son tanto las carreteras como el río Mekong, ¿vale? No tenemos en otro espacio del mapa un río que sea navegable, solamente el Mekong. Pero bueno, por eso he enfocado esta parte del mapa para que lo veáis. Pero básicamente van a ser las carreteras y el río Mekong las líneas de comunicación. Tenéis que tener en cuenta que las aldeas, que son los puntos negros, no son espacios per se, pero sí que van a ser puntos que van a delimitar las líneas de comunicación adyacente. Las provincias tienen un valor de población, que lo vemos aquí abajo, así como las ciudades, que también tienen un valor de población. Las vías de comunicación lo que tienen es un valor económico, que es importante que tengamos en cuenta. Además tenemos otros territorios en la parte
digamos, occidental del mapa, que sería Camboya, que sería Laos, que serían países extranjeros en los que pueden haber tropas también. Cualquier espacio que tengamos adyacentes al mar de China se considera espacio costero, ¿vale? De cara a resolver eventos de las cartas. Tened en cuenta también la adyacencia, los espacios que son colindantes pues son adyacentes, las provincias que no se tocan por culpa de una línea de comunicación también son adyacentes, por ejemplo, Kien Pong es adyacente a Kien Oa, pese a que hay dos líneas de comunicación en medio. Y si tenemos líneas de comunicación o provincias separadas por aldeas, también van a ser adyacentes. Por ejemplo, aquí tenemos una aldea, tenemos esta línea de comunicación y va a acabar a la aldea y aquí empieza una provincia. Pues esta provincia y esta línea de comunicación serían adyacentes. Las provincias, digamos. Y ahora vamos a ver el tipo de fuerzas. En una de las hojas de ayuda tenemos aquí las cantidades de cada tipo de fuerza que vamos a tener que tener en el mapa. Esto es importante porque también en función del escenario vamos a tener más o menos, y entonces el recuadro que tenemos en el mapa de fuera de la partida vamos a tener que poner todo aquello que realmente está fuera de la partida en ese momento. Todo lo que está fuera de la partida evidentemente va a poder entrar mediante eventos. Como os decía, los colores que tenemos asignados es el verde para Estados Unidos, el amarillo y el naranja, ahora veréis por qué, está asignado al ejército de Vietnam del Sur. Después tenemos el rojo que correspondería a Vietnam del Norte y el azul que correspondería al Vietcong. Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta. Los cubitos, en general, son tropas de cada una de las facciones. Aquí, ojo, porque el Vietcong no tiene, solo eran guerrilleros. Y el naranja sería policía de Vietnam del Sur. O sea, no es lo mismo la policía que el ejército de Vietnam del Sur, ¿vale? El ejército de Vietnam del Sur es el amarillo, el naranja es la policía de Vietnam del Sur. Entonces tendríamos las tropas de Vietnam del Norte, que serían los cubos rojos, y tendríamos las tropas de Estados Unidos, que serían los cubos verdes. Después tendríamos las guerrillas, que serían los cilindros rojos y los cilindros azules, por ejemplo este, que sería del Vietcong y Vietnam del Norte. Tienen dos estados, o clandestinas cuando están así, o activas cuando le damos la vuelta y aparece la estrella. Esto va a tener una serie de consecuencias en partida que después veremos. También tenemos los Rangers de Vietnam del Sur, que son estos hexágonos, que también van a estar en modo o clandestino o van a estar en modo activo cuando les demos la vuelta. Y finalmente tenemos los irregulares de Estados Unidos, que van a estar también en modo clandestino o van a estar en activo cuando les demos la vuelta. Finalmente, todas las facciones tienen estos rondeles que son las bases. Todas las facciones, Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y el Vietcong, tienen bases que pueden colocar por el mapa. De cara al límite de apilamiento, el límite de apilamiento es 2 bases por cada región. No pueden haber más de 2 bases en ningún caso. Y no pueden haber bases en líneas de comunicación, solamente en provincias o en ciudades. Además, tenéis que tener en cuenta que solamente las fuerzas de Vietnam del Norte y las del Vietcong pueden ocupar la casilla Vietnam del Norte. ¿Esto por qué es así? Porque bueno, la guerra fue en Vietnam del Sur. Esto viene a abstraer todo lo que son las fuerzas de Vietnam del Norte, entonces no tiene sentido que puedan entrar tropas aquí, que no sean de las fuerzas insurgentes de Vietnam del Norte o de Vietcong. Así que esto totalmente prohibido tanto para Estados Unidos como para Vietnam del Sur. Algunas de las bases van a poder tener túneles. En este caso tenemos una base de Vietcong con túneles. Esto va a tener una serie de consecuencias como que va a ser más difícil de destruir. Durante el setup configuraremos cuáles son las bases que tienen los túneles y veremos después que en evento de carta y tal pueden aparecer estos túneles. Aparte del indicador de población en las provincias y ciudades, vamos a tener el tema del apoyo y oposición al régimen de Vietnam del Sur y vamos a tener el estado de controlado de la provincia, por ejemplo. En este caso, esta provincia está con oposición activa a Vietnam del Sur, al régimen de Vietnam del Sur, y no está controlada por ninguna facción. Si quisiéramos marcar que está controlada por contrainsurgentes, entonces quiere decir por Vietnam del Sur / Estados Unidos, lo marcaríamos así. Si estuviera controlado por Vietnam del Norte, le daríamos la vuelta y esto sería controlado por Vietnam del Norte. Si no hay nada, pues no controlado. Apoyo y oposición podemos tener 5 valores posibles, que es oposición activa, oposición pasiva, si lo quitamos sería neutral, y después tendríamos apoyo pasivo o apoyo activo. Apoyo activo sería la posición más ventajosa para los contrainsurgentes, para Estados Unidos y Vietnam del Sur. La posición diametralmente opuesta de oposición activa
beneficiaría a los otros. Esto va a tener un impacto en los puntos de victoria que veremos cositas a continuación. Aparte de indicar los puntos de victoria en el marcador de puntos con estos tokens que ahora veremos, tenemos una serie de marcadores más interesantes. Para comenzar tenemos estos cilindros, este de aquí de Vietnam del Norte, el del Vietcong, y aquí tenemos el Vietnam del Sur, que indican los recursos disponibles para poder realizar acciones durante la partida. Notad que Estados Unidos no tiene marcador, porque Estados Unidos va a utilizar el de Vietnam del Sur, los recursos de Vietnam del Sur. Tiene un límite. Mientras Vietnam del Sur no tiene límite y lo puede llevar a 0, Estados Unidos no lo puede bajar por debajo del indicador de economía. Lo tiene totalmente prohibido. O sea, Estados Unidos puede gastar hasta aquí. A partir de aquí ya no puede bajar más el indicador de recursos de Vietnam del Sur. Después tenemos el patrocinio, que básicamente va a afectar a los puntos de victoria de Vietnam del Sur, y tenemos la ayuda, que esto va a ir moviéndose, y van a ser los recursos que va a cobrar el jugador de Vietnam del Sur cuando se dé la fase de golpe de estado. Con lo cual el marcador de ayuda es interesante que lo tenga lo más alto posible para poder ir cobrando cada turno. Bueno, en realidad todos los marcadores son interesantes tenerlos lo más altos posibles. Entonces, después tenemos los marcadores de puntuación. Voy explicándolos uno a uno. Como veis, tenemos el de Vietnam del Norte. El de Vietnam del Norte ya nos lo pone aquí lo que puntúa. Básicamente sumamos el número de bases al número de población total controlada por NVA, o sea, por marcadores de control, que os recuerdo que son estos marcadores de control de aquí. Fijaros que, por ejemplo, Vietnam del Norte tiene un 0. No significa que en Vietnam del Norte no viviera nadie, sino que a efectos de puntuación no nos van a reportar puntos de victoria. Después tenemos el marcador del Vietcong, que nos dice que es oposición más bases. ¿Qué significa esto? Que va a sumar tanta puntuación como el número de bases que tenga, más la oposición total del mapa. La oposición total del mapa, ¿cómo se calcula? Pues si miramos los marcadores de oposición, tenemos por un lado un por 1 y por el otro lado, por oposición activa, tenemos un por 2. Esto significa que tenemos que pillar la población que esté bajo esos tokens, multiplicar por 1 el número de población o por 2 el número de población y sumarlo a este contador de aquí. Con lo cual, si nos despistamos y no sabemos dónde está el contador, es tan fácil como sumar las bases al número de población con este token, utilizando el multiplicador correspondiente. Y ahí tendríamos la puntuación del jugador de Vietcong. Después tendríamos el de Vietnam del Sur, que básicamente sería número de provincias y ciudades controladas por coin, es decir, con esta ficha, y tendríamos que sumar el valor de patrocinio que os decía antes, y esa sería la puntuación que tiene el jugador de Vietnam del Sur en ese momento. Y finalmente tenemos el jugador americano, que nos marca apoyo más disponibles. Pues pasaría como con el otro jugador. En este caso miraríamos los indicadores de apoyo pasivo o apoyo activo y multiplicaríamos el nivel de población por el marcador por 1 o por 2 de cada una de las provincias y ciudades y sumaríamos el número de tropas y bases disponibles. Fijaros, aquí tengo 2 bases sin poner, con lo cual las bases las pongo en los números más bajos y tengo 2, vale, 2 bases sin poner, 2 bases disponibles más el número de tropas disponibles, lo mismo, aquí vemos el 18, porque hay 18 cubos aquí sin colocar, pues 18 más 2, 20, sumamos la población de apoyo activo y apoyo pasivo y ya tendríamos la puntuación de Estados Unidos. Y a continuación vamos a ver la secuencia del juego, que es bastante particular en Coin y me mola mucho, porque es muy diferente. Ya sabéis que cuando yo veo algo diferente que no he visto antes, y como es la primera vez que juego en Coin, pues me parece súper diferente. Vamos a tener un mazo. El mazo va a estar en común encima de la mesa y no vamos a tener cartas los jugadores. Sí que es verdad que los jugadores vamos a tener cada uno una carta especial, que se llaman eventos cruciales, y esto sí que vamos a tener una carta cada uno en la mano, que es cada una para cada una de las facciones específicamente, que esto lo explicaremos más tarde. Básicamente es una acción especial, que podemos sustituir el evento que se ha jugado, bueno, después lo veremos. En la cuestión, no vamos a robar cartas a la mano ni nada, simplemente lo que se va a hacer es, se va a revelar un evento y se va a enseñar encima del mazo el siguiente. Con lo cual, esto es en la preparación de partida. Cuando acabemos de resolver todo lo del evento, vamos a pasar el evento siguiente aquí y vamos a revelar el siguiente. Y así hasta que aparezca un golpe de estado, que el golpe de estado, en primer lugar, cuando sale la carta de golpe de estado aquí, vamos a marcar la carta en curso como monzón. Esto va a tener una serie de consecuencias que nos marcan la misma carta. Si esta es la siguiente carta, partida y marcha están prohibidas y los ataques aéreos y los transportes aéreos están limitados a 2 espacios. Ya nos lo pone en la carta, o sea que no lo tenemos que aprender. Lo tenemos ahí puesto. Imponemos el marcador de monzones para que no se nos vaya la pinza.
Evidentemente después se ejecutaría, cuando viniera esto aquí, pues haríamos la secuencia de golpe de estado, la ronda de golpe de estado, pero esto lo veremos después. Entonces, normalmente la secuencia de turno, ¿cuál es? Yo voy a ejecutar esta carta de aquí. Vamos a ver la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Pues aquí tenemos la secuencia de juego. Entonces tenemos cartas de evento. Aquí vamos a tener facciones elegibles y aquí vamos a tener facciones que no son elegibles para esta ronda. En este caso, si es la primera ronda de partida, estaría así, pero yo qué sé, podemos encontrarnos con esta situación, ¿vale? Que ahora mismo el americano no pueda jugar esta ronda. ¿Qué opciones tenemos? La más fácil es pasar, que es mover el muñeco aquí abajo y nos dice que si es una facción insurgente gana un recurso, si es una facción COI gana 3 recursos. ¿En qué orden? Fijaros que las cartas arriba tienen los iconos de cada una de las facciones, con lo cual ya nos indica quién va a hablar primero. En este caso, primero habla el Vietcong, después Vietnam del Norte, después Vietnam del Sur y después los americanos. Evidentemente, si la facción es inelegible, no la vamos a saltar. Entonces, en este caso, el primero sería el Vietcong. El Vietcong podría pasar o podría hacer una de estas 3 opciones. La primera sería hacer solo operaciones. La segunda sería hacer operaciones más una especial y la tercera sería ejecutar el evento. Y ahora me preguntaréis, ostras, ¿y por qué iba a hacer solo operación si puedo hacer operación más acción especial? Pues mirad, porque yo, si por ejemplo hago esto, evento, yo ejecuto el evento de la carta. Las cartas normalmente tienen el evento, puede ser un evento único y ya está, o puede ser, normalmente es un evento arriba y un evento abajo. Entonces el mismo evento se puede resolver de 2 maneras. Normalmente hay una opción buena para los coin y otra opción buena para los insurgentes. Entonces, aquí en función del daño que puede hacer el evento, pues elegimos. ¿Qué pasa? Imaginaos que el Vietcong decide ejecutar el evento, con lo cual se pone aquí, ejecuta el evento de la carta y ya está, porque es lo único que puede hacer. La siguiente facción, en este caso el Vietnam del Norte, puede pasar o puede colocarse aquí. Solamente se puede colocar aquí. Fijaros que hay una flecha, con lo cual si el primer jugador juega aquí, el siguiente aquí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si la primera facción juega un evento, la segunda facción va a hacer operación más posible acción especial. Si la facción juega aquí, hace operación, acción especial, y el segundo puede hacer o plim o evento. O plim significa que es una operación, pero que solamente puede afectar a un territorio. ¿Vale? Es como opción limitada. Pero claro, fijaros, si hacemos esta acción, que es la potente, pues podemos hacer operación y tal, habilitamos al segundo jugador a ejecutar el evento, cosa que nos puede perjudicar bastante, si es un evento que una de las opciones nos perjudica, ¿no? En cambio, si elegimos solamente operación, lo que vamos a hacer es forzar al siguiente jugador a jugar solamente una oplim, que es, digamos, la opción más débil, ¿no? O sea, es como que, ostras, el evento yo no lo voy a ejecutar, no lo quiero ejecutar, pero tampoco quiero que lo ejecute el enemigo. Pues me coloco aquí y fuerza que se coloquen de esta manera. Esto es un poco cómo funciona la secuencia. Después entraremos en la ronda de golpe de estado, pero esto es cómo funciona la secuencia. Entonces, cuando acabamos ya de ejecutar las acciones, que se hacen al momento, ¿eh? O sea, si yo me coloco aquí, ejecuto el evento, siguiente jugador, el rojo, vale, pues recursos, siguiente jugador, Vietnam del Sur, pues viene aquí y hace la operación y el posible AE. Vale, pues ya estaríamos. Entonces, cuando acabamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que las facciones inelegibles pasan a estar elegibles, las facciones que están aquí pasan a ser inelegibles y sobre todo, si hay alguna facción que ha hecho los recursos, se queda aquí igualmente. Con lo cual, en la siguiente carta que juguemos, revelamos cuál va a ser la siguiente y ejecutamos esta. Camiones. Primero, Vietnam del Norte. Pues Vietnam del Norte elige qué hace. Pues en este caso, yo que sé, decide evento. El azul Vietcong no puede jugar. El americano, pues el americano puede o pasar o venirse aquí y ejecutar esas acciones. Siguiente turno. Pues esto vuelve aquí, estas se vienen aquí y sacamos otra carta. Y así ya os digo hasta que saquemos el golpe de estado y hagamos la ronda de golpe de estado. Vamos a ir jugando. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el tema de eventos cruciales, que son lo que os he enseñado antes. Hay uno por facción. Entonces, imaginaros que el americano dice, vale, voy a hacer el evento, pero no voy a hacer este evento. Voy a cancelar ese evento y voy a jugar mi evento crucial ofensiva del TED. ¿Vale? Entonces, como veis, cambia la carta. Esto, de hecho, tiene que ser incluso antes de movernos, ¿vale? Decimos, bueno, pues yo voy a jugar mi evento crucial. Este evento cancela la carta. ¿Qué pasa? Que además tiene unos requisitos. Por ejemplo, el de ofensiva del TED nos dice, puedes jugarla si hay 2 o más cartas líderes de la RV y más de 20 guerrillas de Vietcong en el sur. Si cumplimos los requisitos, podemos jugar. ¿Qué pasa? Que justo entonces, a lo mejor dice el de Vietnam del Norte, mira,
Bueno, en este caso no, porque sería el de Bitcoin, ¿no? Podría pasar, pero que se fastidien los de la misma facción es más complicado, ¿no? Pues a lo mejor dice el Vietnam del Sur, mira, yo cumplo también las condiciones, puedes jugar las 2 o más cartas en líder de la RV y menos de 20 tropas de Estados Unidos. Pues podría, en ese momento, cancelarla y ponerla encima. Y está cancelando la otra, pero tenéis que cumplir siempre las condiciones, ¿de acuerdo? En el caso de que haya cancelación, el jugador que la ha jugado originalmente, en este caso el del Vietcong, recuperaría su carta, ¿vale? Pues si no se juega la carta, la recupera otra vez a la mano. Entonces ahora ya vamos a ver lo que son las operaciones y las actividades especiales, que antes he dicho acciones especiales, son actividades especiales. Entonces, para aquí sobre todo nos va a ser de mucha ayuda las hojas de ayuda, en la que tenemos las operaciones y las actividades especiales. Además, bueno, es un folleto en que nos vienen todas las facciones, ¿vale? Para cada jugador va a tener este cuaderno. Entonces, por un lado tenemos los coin y por el otro lado tenemos los insurgentes. Vamos a empezar con la primera de las operaciones, que es la operación de entrenamiento. Las operaciones son compartidas parcialmente entre las facciones del mismo bando. Entonces, voy a explicar primero lo que es el entrenamiento, tanto de Estados Unidos como del subvietnamita, pero voy a empezar por el subvietnamita para que veáis la diferencia con el americano. Entonces, ¿cuál es el propósito del entrenamiento para el subvietnamita? Básicamente es aumentar las fuerzas propias y el apoyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que elegir lugares, provincias o ciudades que no tengan control de Vietnam del Norte, es decir, que no tengan este marcador, ¿vale? Tanto si es control coin como si no tienen nada, nos servirían. ¿Qué nos costaría esta operación? Nos costaría 3 puntos de recurso por cada espacio en el que vayamos a colocar piezas subvietnamitas. Por ejemplo, si vamos a colocar piezas aquí y vamos a colocar piezas aquí, vamos a gastar 6 puntos de recurso, 3 por cada espacio. ¿Y cuál es el procedimiento? Primero vamos a mirar si es una ciudad, ¿vale? Recordad que las ciudades son estos de aquí. Tenemos que mirar si es una ciudad o si hay una base de Estados Unidos o del ejército subvietnamita, ¿vale? Recordad que las bases americanas son estas de aquí, con lo cual aquí entraría y las bases subvietnamitas pues sería un disco de color amarillo, ¿de acuerdo? Entonces, si es una ciudad o hay base de las facciones, estamos, recuerdo, con el subvietnamita, ¿vale? Me valen tanto las bases subvietnamitas como las americanas. Colocaríamos 1 o 2 rangers. Los rangers, recordad, que son estas piezas, ¿vale? Cuando coloquemos estas piezas que pueden estar activas, siempre las vamos a colocar por el lado blanco, ¿vale? Para mostrar que están ocultas. Entonces vamos a colocar 1 o 2 rangers o máximo 6 cubos del ejército, 6 cubos de color amarillo, ¿vale? En cada una de esas posiciones por las que paguemos. Luego, en uno de los espacios que hayamos seleccionado, podemos cambiar 3 cubos que hayamos colocado ahora o que ya hubiera en ese espacio por una base. Y es la forma de meter bases en el tablero. O bien, la otra opción sería si está controlado por coin, es decir, si tenemos esta ficha y hay tropas y policía, o sea, por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos control coin y tenemos tanto tropas como policía. Podemos pacificarlo 1 o 2 niveles. ¿Qué significa pacificar? Pacificar va a afectar a las fichas que tengamos puestas de terrorismo. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una ficha de terrorismo aquí. Pues podemos pacificar 1 o 2 veces con esta acción. Por cada vez que pacifiquemos tenemos que gastar 3 de recurso más. Entonces, pacificar aquí, primero que tenemos que hacer es quitar la ficha de terrorismo. Pagamos 3 y quitamos la ficha de terrorismo. El siguiente paso sería, si hubiera oposición, por cada pacificación bajaríamos un nivel, eso sería 1, esto sería otro, está neutral, ahora de neutral pasaríamos a apoyo pasivo y de apoyo pasivo a apoyo activo. Esto sería la acción de pacificar, que va a tener un coste siempre a más. Entonces, en el caso del subvietnamita vamos a necesitar que haya tanto policía como ejército. ¿En qué se diferencia el entrenamiento en el americano? El propósito para el americano es reforzar los irregulares, es decir, las fichas hexagonales del americano y las fuerzas de Vietnam del Sur. También el americano puede reforzar las fuerzas de Vietnam del Sur. Aumentar el apoyo, ¿vale? De nuevo, aumentar el apoyo y además podría reducir el patrocinio. Recordemos que el patrocinio le da puntos de victoria al survietnamita, no al americano. Con lo cual al americano en un momento dado le puede interesar reducir el patrocinio para perjudicar al subvietnamita, porque al final este juego lo va a ganar solo un jugador.
independientemente de que hay dos facciones claramente diferenciadas. Entonces, ¿en qué lugar se pueden hacer entrenamiento? En provincias o ciudades con piezas de Estados Unidos, sean bases o sean tropas o irregulares o lo que sea. No lo he dicho, pero para las acciones podemos utilizar los peones blancos para marcar dónde vamos a hacer la acción. Por ejemplo, imaginaros que soy el americano y digo, vale, voy a hacerla aquí, aquí y aquí. Pues lo marco. Lo marco y al final de mi turno lo quito. Es simplemente como ayuda visual. Podéis incluso jugar sin poner los peones, ¿vale? Es simplemente una ayuda. Entonces, ¿qué coste me va a tener? Me va a costar 3 recursos de Vietnam del Sur por cada espacio en el que se coloquen piezas de Vietnam del Sur. Ojo, si no colocamos piezas de Vietnam del Sur, no tenemos que pagar. Solamente en el caso de que coloquemos piezas de Vietnam del Sur. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues en cada una, pues vamos a colocar 1 o 2 irregulares. Recordad que los irregulares siempre los vamos a colocar boca abajo. Lo que pasa es que los americanos en total solamente tienen 6. Si tenemos que colocar una pieza de irregulares o una pieza cualquiera y no tenemos en la reserva, como veis que no tiene el americano, podemos coger una pieza de cualquier otro sitio del mapa. Pero como veis, los recursos en este sentido pueden ser bastante limitados. Si hubiera base de Estados Unidos, la otra opción que tengo es colocar 1 o 2 Rangers. Los Rangers, recordad que son los de Vietnam del Sur, o máximo 6 cubos de Vietnam del Sur. O sea, podemos hacer la acción que podía hacer Vietnam del Sur, la podemos hacer con el americano siempre que haya una base de Estados Unidos de América, ¿vale? Por ejemplo, aquí podríamos colocar fichas amarillas como americano. Recordad que si colocamos las fichas amarillas de Vietnam del Sur, entonces sí que tenemos que gastar los recursos. Luego, estos espacios que estén controlados, los que estén controlados por coin, podemos pagar para pacificarlo. 1 o 2 niveles. En este caso no nos van a pedir que haya tropas y policías, ¿vale? El americano no requiere que haya tropas y policías del otro, simplemente con que hayan recursos americanos en esa sección, hayan tropas irregulares o lo que sea, ya podemos hacer la acción de pacificación, que funciona exactamente igual. Pagamos 3 de recursos por cada una de las acciones, por cada punto de pacificación, primero terrorismo y después pues vamos inclinando la balanza hacia nuestro lado. Ojo, porque si esta acción la ejecutamos en Saigón, en lugar de pacificar, lo que podemos hacer es transferir 3 de patrocinio a recursos de Vietnam del Sur. Es decir, podemos aumentar los recursos de Vietnam del Sur a cambio de bajar 3 el patrocinio, cosa que va a perjudicar al jugador de Vietnam del Sur, aunque le proporcionen más recursos, pero le va a implicar directamente una pérdida de puntos de victoria. Esto es si ejecutamos la acción en Saigón. En lugar de pacificar, podemos hacer esto otro que os comento. Ahora vamos a ver la siguiente operación, que serían las patrullas que tenemos aquí. En este caso son muy similares las patrullas tanto de subvietnamita como de Estados Unidos. Deciros que la única diferencia es que Estados Unidos va a mover tropas de Estados Unidos, el subvietnamita va a mover tropas, o sea, cubos de Vietnam del Sur, y Estados Unidos no va a pagar, no va a tener ningún coste con esta operación, y el ejército subvietnamita sí, va a tener que pagar 3 recursos. ¿Cuál es el propósito de la patrulla? En primer lugar es proteger las líneas de comunicación como esta, y reubicar fuerzas entre ciudades. ¿Cuál es el lugar que activamos? El número de ciudades y de líneas de comunicación que queramos, ¿vale? No tenemos ningún límite. ¿Y cuál es el procedimiento? Vamos a desplazar los cubos de Vietnam del Sur o del americano, en función de con quién jugamos, por líneas de comunicación o ciudades adyacentes, lo vamos a ir moviendo hasta que encontremos presencia de piezas insurgentes. En ese caso vamos a parar, por ejemplo. Imaginaros que tenemos insurgentes aquí. Yo puedo coger esta tropa de aquí, de Vietnam del Sur, moverla aquí, moverla a Saigón y moverla aquí. Pero cuando la muevo aquí, en este caso, por ejemplo, imaginaos, muevo estas dos, pues me tendría que parar porque tengo aquí una guerrilla del Vietcong. ¿Qué pasa cuando me encuentro con una guerrilla? Por cada cubo que coloque en esa carretera puedo activar una guerrilla, con lo cual significa que está descubierta. Si hubiera aquí 2 guerrillas, por ejemplo, y hubiese desplazado solamente un cubo, solamente podría descubrir una de las guerrillas, como tenéis ahí representado. Después, si quisiéramos, podríamos ejecutar un asalto gratuito en una línea de comunicación. Por ejemplo, hemos podido mover varias cosas, ¿vale? En el turno movemos todo lo que queramos mover, hacemos todos los movimientos, desvelamos las guerrillas que tengamos que desvelar en las líneas de comunicación o ciudades, y una vez acabado puedo hacer un asalto en una línea de comunicación. Lo ejecutaría ahí. No os voy a explicar el asalto porque es la última de las operaciones. Después lo veréis y tenéis que tener en cuenta que aquí tenéis un asalto gratuito. A continuación vamos a ver la batida, que es la otra acción común. Es bastante similar a la patrulla, pero en este caso vamos a ir
a espacios de provincias o ciudades. Podemos activar los que queramos. Tened en cuenta que bueno, el propósito es desplazar las tropas para localizar al enemigo y que el coste es de 3 recursos por cada espacio que hayamos seleccionado, y en el caso del americano no tiene ningún coste. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, pues yo soy el subvietnamita y he decidido activar esta. ¿Vale? No activo ninguna más, porque me cuesta 3. Entonces, yo puedo, primero, previamente, mover tropas por vías de comunicación, siempre y cuando no pase por una vía de comunicación en la que haya un enemigo. Yo qué sé, pues mira, además al norte, pues viene por esta línea de comunicación, vienen estas dos por aquí, ¿vale? Entonces, después de este movimiento, puedo mover tropas que estén adyacentes a esta provincia, que está activada. Tenemos que tener en cuenta una cosa. La acción que vamos a hacer es descubrir estas guerrillas, activarlas. Entonces, para activarlas, normalmente con cada tropa va a activar a una, pero en el caso de que estemos en selva, como es el caso, necesitamos 2 tropas para cada guerrilla. Con lo cual aquí podríamos decir, mira, pues estos 2 cubos vienen aquí, viene un cubo de aquí y viene otro cubo de aquí, de posiciones adyacentes. Como son 4, pues descubren las 2 posiciones de estas guerrillas. Y esto sería la batida para el americano igual, pero utilizando las tropas americanas y sin coste de recursos por activación de cada una de los territorios activados. Y ahora vamos a ver la última de las operaciones, que es el asalto. Aquí de nuevo son la estructura muy parecida, aunque hay un pequeño matiz con los americanos. Voy a explicar de momento sobre vietnamitas. ¿Cuál es el objetivo? Eliminar piezas enemigas. Aquí comienzan las toñas. ¿En qué lugares? Espacios con cubos que tengan ejército de Vietnam del Sur y piezas insurgentes. Aquí, por ejemplo, se da la condición. Para el americano, ¿qué sería? Pues espacios con tropas de Estados Unidos y piezas insurgentes. Ninguna sorpresa bajo el sol. Pagaríamos 3 recursos por cada espacio seleccionado. Podríamos seleccionar varios. Aquí, por ejemplo, seleccionamos solamente este. Si seleccionamos varios espacios, pues pagamos 3 por cada uno. ¿Cuál sería el procedimiento? Aquí cambia en función del terreno. Entonces, en cada provincia que fuera de llanura o selva, por ejemplo, aquí estamos en selva, eliminamos una pieza enemiga por cada 2 tropas de Vietnam del Sur. Por ejemplo, aquí como tenemos 4, podríamos eliminar 2 piezas. Si fuera de montaña, eliminaríamos una por cada 3 tropas. En ciudades y líneas de comunicación, una por cada 2 cubos del SV. Por cada base que elimináramos de esta forma, ganaríamos 6 de ayuda, que es un montón. O sea, es realmente lo que nos interesa, ¿no? Reventar bases para tener también más recursos después. Y además le quitamos puntos de victoria, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hay un orden concreto. Cuando yo quiero eliminar, primero tengo que eliminar las tropas. En este caso no hay tropas. Después eliminaría las guerrillas activas y una vez eliminara todas las guerrillas activas, eliminaría la base. Entonces, en este caso, destruiría las 2 guerrillas activas y me quedaría así. Si tuviera 2 tropas más, podría eliminar la base. No por el tema de túneles, ¿vale? Si no tuviéramos el túnel, sí que podríamos eliminar la base si tuviéramos 2 cubos más. Después entraré en el tema de los túneles. ¿Qué pasa si al menos una de las guerrillas está clandestina? Como no, mientras haya alguna guerrilla en la posición, no podemos atacar la base. La guerrilla trabaja para que no podamos encontrar la base, entonces nos va a interesar siempre, antes de un asalto, descubrir dónde están todas las guerrillas, porque si no aquí eliminaríamos esta guerrilla. Esta no la podríamos eliminar, como quedan guerrillas en el mapa, se queda la base. Entonces, en el caso de que podamos eliminar estas tropas y nos quede la base con el túnel tiene una particularidad. Si tuviéramos que eliminar una base con túnel, tendríamos que tirar un dado. Si sacáramos de un 1 a un 3, ya no haríamos nada más, se acabaría aquí la acción. Y si sale un 4 a un 6, solamente eliminaríamos la ficha de túnel, pero en ningún caso eliminaríamos ya la ficha de base, durante este turno al menos. Con lo cual el túnel va a ser como una doble protección bastante interesante para hacer sobrevivir la base al menos una carta más, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con los americanos? Básicamente, en cada espacio también elimina una ficha activa. Bueno, también elimina en función de las tropas y del terreno, pero va un poco diferente. ¿Cómo funciona el asalto en el caso americano? Si somos Estados Unidos, en los espacios que tengamos alguna base, eliminamos 2 piezas enemigas por cada tropa de Estados Unidos. Si estuviéramos en montaña y no tuviéramos base, eliminamos una por cada 2 tropas de Estados Unidos, redondeando la baja siempre. Y en cualquier otro caso, eliminaríamos un enemigo por cada tropa de Estados Unidos. Además, podemos gastar 3 recursos para, en una de las zonas seleccionadas, en solamente uno, hacer un asalto adicional
con las tropas de Vietnam del Sur. Ahora vamos a pasar a las operaciones del Vietcong y de Vietnam del Norte. Vamos a empezar por la primera, que es reorganización. Lo tenemos de nuevo en el documento. ¿Cuál es el propósito? Depende de si es el Vietcong o Vietnam del Norte. En el caso del Vietcong, aumentar o mejorar las fuerzas propias. En el caso del ejército de Vietnam del Norte, lo que haríamos es aumentar las fuerzas propias y mejorar la ruta. Ahora veremos en qué se trata. ¿En qué lugar lo haríamos? En cualquier provincia o ciudad que no tenga apoyo a Vietnam del Sur, es decir, que sea neutral o que tenga una ficha de color azul. Si tiene la verde, significa que tienen apoyo a Vietnam del Sur y por lo tanto no podemos hacer la acción. Entonces, por cada espacio que seleccionemos, pues colocamos un peón y pagamos 1 de recursos por cada uno de esos espacios. Imaginemos que a nivel de prueba, pues activamos este, ¿vale? Para hacer la demostración. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para el Vietcong? Primero, colocaríamos una guerrilla de las disponibles. Esto sería una opción. Otra opción sería sustituir 2 guerrillas por una base. Esto sería la segunda opción. O, si tenemos al menos una base, colocaríamos un máximo de guerrillas equivalente a la población más número de bases. Por ejemplo, aquí como tenemos 2 de población y tenemos una base, podríamos colocar 3 guerrillas directamente. La otra opción que tenemos es que si tenemos guerrillas giradas, o sea, activas, podemos utilizar esta acción para voltear todas las guerrillas de nuevo a clandestinas, para que de nuevo estén ocultas. Esto es lo que sería el Vietcong. Si vamos a Vietnam del Norte tiene un pequeño matiz, que lo que haríamos es o colocar una guerrilla o reemplazar 2 guerrillas por una base, hasta aquí, como habíamos visto hasta ahora, y si hubiera una base, colocar el máximo de guerrillas, que sería el valor de la ruta que tenemos en esta zona de aquí, en este caso está en el 1, más el número de bases en el espacio. En este caso sería 1 más 1, pues 2. Pero si el valor de ruta es 4, que es el máximo, imaginaos la cantidad de tropas que podemos desplegar, la cantidad de guerrillas que podemos desplegar, ¿no? Después de ello podemos mejorar la ruta. ¿Cómo vamos a mejorar la ruta? Pues vamos a pagar 2 recursos para mejorar la ruta una casilla. Hemos hecho la acción, hemos hecho lo que queríamos en la casilla y ahora gasto 2 recursos más del Vietnam del Norte y puedo avanzar la ruta 1 más, con lo que esto implica, por ejemplo, cuando hagamos otra reorganización, vamos a ver la siguiente acción compartida entre los insurgentes, que es la marcha. ¿Cuál es el propósito de la marcha? Pues desplazar fuerzas, como es evidente. ¿En qué lugar se realiza? En cualquier número de espacios que nosotros decidamos. ¿Y cuál es el coste? Un recurso por cada destinación distinta, ¿vale? Aquí va a haber un matiz. Va a haber un matiz que si es una línea de comunicación el valor va a ser 0 para el Vietcong y en el caso del ejército de Vietnam del Norte va a ser 0 también si forma parte de la OSO Camboya tanto para entrar como para salir de los espacios. Vamos a empezar por el caso Vietcong, que quizás es el más sencillo de entrada. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Desplazamos las guerrillas del Vietcong a espacios adyacentes y estas guerrillas se activan si la destinación es una línea de comunicación o tiene apoyo y la cantidad de guerrillas que se desplazan ahí más cubos de irregulares y rangers de Estados Unidos y Vietnam del Sur es superior a 3. Vamos a ver un ejemplo. Si yo me muevo por ejemplo, activo esta línea de comunicación y me muevo esta línea de comunicación, simplemente por entrar en líneas de comunicación, estas guerrillas ya se van a activar, ¿vale? ¿Cuál es la otra opción? Que imaginemos que yo activo aquí y entonces las guerrillas van aquí. ¿Qué tengo que ver aquí? En primer lugar, si hay apoyo. En este caso no hay apoyo, porque está esto así. Pero si hubiera apoyo o activo-pasivo, sería una de las condiciones para activar las guerrillas. ¿Cuál es la otra condición? Que la suma de los cubos que se están desplazando y de los irregulares y rangers de Estados Unidos y de Vietnam del Sur sea superior a 3 la suma. O sea, voy a contar los míos también. En este caso no afectaría, porque esto no es una unidad de élite, no es un ranger ni es un irregular. Pero si, por ejemplo, estuvieran estos 2 rangers aquí, al moverse estos 2 de aquí, la suma sería más de 4. Como también hay apoyo activo, estas guerrillas quedarían reveladas al realizar el movimiento. ¿Cuál es la diferencia con Vietnam del Norte?
que aquí sí que vamos a desplazar tropas y guerrillas. Vietcong directamente es que no tiene tropas, solamente tiene las guerrillas para moverse, ¿no? Estas guerrillas, la de Vietnam del Norte, se van a activar si el destino es una línea de comunicación o si tiene el apoyo y la cantidad de piezas que se desplazan más cubos irregulares y Rangers de Estados Unidos y Vietnam del Sur es superior a 3. O sea, la misma casuística, exactamente. Lo único es que si vamos a Laos o Camboya, vamos a poder continuar la marcha. ¿Qué significa esto? Imaginaros que yo marco esta posición aquí, ¿vale? Y yo muevo estas 3 aquí. Podría ser una tropa también, ¿eh? Voy a mover estas 2 tropas también aquí. Yo podría seguir moviendo, podría hacer así. Y esto además tiene coste 0 porque por Laos o Camboya, entrar o salir es gratis en la marcha. Y finalmente, por ejemplo, podría decir, bueno, pues vengo aquí y aparezco con estas tropas aquí. Y fijaros, de un tirón hemos hecho todo este movimiento. Ojo, porque si la ruta está en valor 0 no puedo hacerlo. Tiene que estar en valor 1 o superior la ruta para poder realizar estos desplazamientos. Ahora vamos a ver la operación de ataque. Voy a empezar por Vietnam del Norte. El propósito está claro, que es eliminar enemigos. El lugar sería cualquier espacio con piezas de Vietnam del Norte y piezas enemigas. Y tendríamos que gastar un recurso por cada espacio que activemos para resolver la acción. ¿Cómo sería el procedimiento? Primero tenemos una opción que es eliminar una pieza enemiga por cada 2 tropas del Vietnam del Norte. En este caso, como tenemos 4, pues podríamos eliminar 2 piezas enemigas. La otra opción que tenemos es activar todas las guerrillas. Por ejemplo, activo estas 3 guerrillas y lanzamos un dado de 6. Si el dado de 6 sale, en este caso un 3 o menos, o sea, tiene que ser igual o inferior al número de guerrillas, lo que vamos a hacer es eliminar directamente 2 piezas enemigas. En este caso a lo mejor no tiene tanto sentido, en otros casos podría tenerlo más. Siempre recordad que las bases van al final y las tropas de Estados Unidos que eliminemos se van a bajas de Estados Unidos, al apartado que tenemos especial que después trataremos. Además tendremos que eliminar un atacante por cada tropa de Estados Unidos o base de Estados Unidos eliminada. Entonces si eliminamos aquí 2 tropas, vamos a tener que eliminar 2 de las fichas que hemos utilizado para atacar. Es complicado atacar a los americanos. Este mismo ataque, si hubiese sido contra vietnamitas del sur, no tendríamos que eliminar piezas atacantes. En el caso del Vietcong, no tenemos la opción de hacer 2 por 1. Siempre vamos a tener que activar todas las guerrillas que tengamos en ese espacio y tirar un dado e intentar sacar el número de dados igual o inferior al número de guerrillas activadas. Y entonces eliminaríamos hasta 2 piezas enemigas. Además tendríamos también la penalización de que si son fichas americanas perderíamos atacantes en el ataque. Vamos a ver la siguiente operación, que es la de terrorismo. En este caso el objetivo de Vietnam del Norte y del Vietcong es ligeramente distinto. Los dos dañan la economía, pero el ejército de Vietnam del Norte va a neutralizar el apoyo, significa que el apoyo va a tender a irse a neutral, tanto si está en un extremo como en otro, y en el caso del Vietcong siempre va a aumentar la oposición. Este apoyo va a ir desplazándose hasta a oposición máxima. Es el pequeño matiz. Entonces, ¿en qué lugares tiene que ser? Pues tiene que haber un enemigo y tienen que haber tropas o guerrillas de tu facción. En este caso, por ejemplo, el de Vietnam del Norte podría activar esta casilla de aquí. ¿Cómo sería el procedimiento? En cada provincia o ciudad que se haya seleccionado, decantaríamos, en el caso de Vietnam del Norte, el apoyo hacia neutral, con lo cual moveríamos aquí. En el caso del Vietcong también pasaría lo mismo en esta situación, pero si ya estuviera en neutral, en el caso de Vietnam del Norte se quedaría en neutral, pero en el caso del Vietcong sí que se desplazaría hacia oposición. Es el pequeño matiz entre una facción y la otra. Evidentemente tendríamos que activar una de las guerrillas, después haríamos el cambio del apoyo. Si fuera una provincia o ciudad que no tuviera la ficha de terrorismo, en este momento colocaríamos la ficha de terrorismo, y si esto lo hiciéramos en una línea de comunicación en lugar de una ciudad, colocaríamos la ficha de sabotaje, que es esta de aquí. Y ahora, habiendo explicado ya las operaciones normales, vamos a ir a las actividades especiales. Como veis en la hoja de ayuda, las tenéis en la parte derecha de cada una de las facciones. Entonces aquí sí que os quiero hacer un comentario. Cuando hagáis la acción combinada en que podéis hacer operaciones de insurgencia, o operaciones, perdón, en general, y actividades especiales, que sepáis que lo podéis hacer en cualquier orden, como queráis, ¿vale? Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que aquí ya os indica que, por ejemplo, la marcha la podéis combinar con cualquier actividad especial, la reorganización solamente con infiltración y bombardeo, y aquí, bueno, como veis, terrorismo con bombardeo solo. ¿Vale? Entonces, el orden es indiferente, pero
las combinaciones son estas, están limitadas. En cada hoja de cada una de las facciones las tenéis determinadas. Así que nada, dicho esto, voy a ir explicándoos un poco por encima cada una de las actividades especiales. Y una cosa más, aparte de que el orden es el que queráis, las actividades especiales, para decirlo mejor, lo podéis hacer antes, después de la operación o durante la operación. O sea, a mitad de la operación podréis disparar una actividad especial. Pues ahora explicaríamos las actividades especiales en primer lugar de Estados Unidos. Empiezo por el asesoramiento. Como veis, siempre recordad que tenemos aquí en la hoja toda la información, y para las actividades especiales utilizaremos los peones negros para diferenciarlas. Os recuerdo que no es necesario que lo uséis, pero sí que va bien, sobre todo en las primeras partidas, que lo vayáis marcando para que no os perdáis, para saber qué es lo que estáis haciendo y dónde, ¿vale? Entonces, el asesoramiento, primero, el propósito que tiene es usar fuerzas indígenas aliadas y aumentar la ayuda. En segundo lugar, que sepáis que es compatible con el entrenamiento y la patrulla. Esto lo tenéis determinado en la misma hoja, como os he indicado antes, en esta parte de aquí. Y que tenemos que seleccionar uno o dos espacios. Tened en cuenta que los espacios que hemos utilizado o que vamos a usar para entrenamiento, con el peón blanco, no podemos usarlos para esta operación especial. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? En cada uno de los espacios que hayamos marcado, imaginaos que hemos marcado este espacio, ejecutamos una batida. Recordad que las batidas no se pueden hacer en monzones, ¿vale? Esto lo tenemos puesto en la misma hoja, tenemos batida, no en monzones. Y además, en la misma carta de golpe, también lo tenemos otra vez escrito. Si acá abajo, ¿vale? Monzones, si esta es la siguiente carta, no se pueden ejecutar batidas y tal. O sea que tenemos varios recordatorios. Pese a ser una excepción, la tenemos repetida varias veces, con lo cual es complicado que nos equivoquemos en esto. Entonces, lo dicho, en cada uno de los espacios se ejecuta una batida sin desplazar, ya hemos explicado la batida, o podemos hacer un asalto, que sería con las fuerzas, esto es una acción americana, con las fuerzas de Vietnam del Sur haríamos y sería coste cero. O la otra opción sería activar un irregular o un Ranger, o sea, o un irregular americano, o un Ranger de Vietnam del Sur, en la posición, lo pongo por aquí, lo activaríamos y entonces automáticamente eliminaríamos dos piezas enemigas. Recordad que cuando eliminamos piezas enemigas de una facción, la base es lo último que se elimina. En este caso, como tenemos una base de beacon sola, podríamos eliminar esta base y después, por ejemplo, una de estas. Pero recordad también que si las guerrillas están ocultas, tampoco las podemos eliminar. Después tenemos transporte aéreo, que es compatible con todo el resto de operaciones. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que normalmente podremos marcar 4 espacios, pero si estamos en monzones, solamente 2 espacios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta operación? Redistribuir entre esos 4 territorios. Yo qué sé, si yo marco aquí, aquí, aquí y aquí, yo puedo redistribuir las tropas americanas, todas las que quiera, sin ningún problema, entre esos territorios, incluso donde no tenga presencia, no hay ningún problema. Puedo redistribuir todas mis tropas, todo lo que quiera, entre estos 4 territorios y máximo 4 tropas de los subvietnamitas, Rangers o irregulares, ¿vale? O sea, estamos hablando que podemos mover lo que son los cubos, todo lo que queramos, y las unidades especiales y los ejércitos de Vietnam del Sur, máximo 4 en total. Y después tenemos la última operación americana, que es el ataque aéreo. El ataque aéreo tiene el propósito de destruir unidades insurgentes expuestas y degradar la ruta. Entonces, importante, expuestas significa que las guerrillas ocultas no pueden ser dañadas con la operación de ataque aéreo. Es compatible con cualquier operación y podemos marcar hasta 6 espacios en el mapa para realizar el bombardeo. Ojo, si estamos en monzones, solamente 2. Esos espacios además tienen que tener alguna pieza coin. Por ejemplo, aquí no podríamos aquí, por ejemplo. Ahora estaría bien, porque tendríamos piezas coin. Aquí, por ejemplo, no tendría sentido porque tenemos piezas coin, pero no tenemos enemigos, así que, por ejemplo, lo colocaríamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tiramos un dado de 6 y lo que nos dé el dado de 6 es el número de impactos que aplicamos. Podemos solamente una vez aplicar 2 impactos a la ruta para degradar la ruta un nivel. Solamente lo podemos hacer una vez por cada bombardeo. Y después vamos a eliminar, con cada punto vamos a eliminar piezas de las regiones seleccionadas. Recordad, primero tropas, después guerrillas que no estén ocultas y finalmente bases. Recordad que si hay guerrillas ocultas no podemos acceder a las bases. Además de eso, en cada espacio vamos a mover un nivel
hacia oposición activa. O sea, por ejemplo, aquí si tenemos 1 por 2, pues pasaría a ser 1 por 1. Aquí, por ejemplo, que no tenemos nada, pues tendríamos que colocar oposición pasiva. Y así con todos los espacios que hayamos activado. Así que a menos que pensemos que vamos a sacar un 6 y queremos repartir mucho los resultados, pues a lo mejor aunque podamos marcar 6, pues nos interesa marcar 3, ¿no? Y esto es un poco lo que son las operaciones especiales, las actividades especiales de Estados Unidos. Empezamos con las actividades especiales del ejército subvietnamita. En primer lugar, tenemos la acción de gobierno. El propósito de esta acción es aumentar la ayuda o el patrocinio. Recordad que la ayuda es lo que nos va a permitir tener los ingresos y el patrocinio nos va a dar puntos de victoria a los subvietnamitas, ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad especial es compatible con el entrenamiento y la patrulla y tenemos que elegir 1 o 2 espacios en los que tengamos control coin y apoyo, ¿vale? En este caso, pues aquí no tenemos, podría ser este espacio, pero por ejemplo, si tuviéramos aquí también apoyo, aunque sea pasivo, pues también lo podríamos seleccionar. Ojo, no podemos seleccionar Saigón, esto lo tenemos en la hoja de ayuda, no os preocupéis porque no os vais a perder ni se os va a olvidar. Ni tampoco podemos seleccionar donde hemos entrenado. Insisto, todo lo tenéis aquí, así que no os vais a equivocar, no sufréis por eso. ¿Cuál es el procedimiento? Pues imaginaros que yo activo, en este caso, me faltan peones negros, porque ya están colocados. Y yo marco, por ejemplo, este, y vamos a imaginar, porque me interesa para el ejemplo, marcar este. ¿Vale? Marco estos dos, la ciudad de Hue y Quang Nam, la región de Quang Nam. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Pues vamos a aumentar por cada espacio la ayuda en 3 por la población. Pues si aquí tengo apoyo 3 por 2, 6, más 3, 9, pues aumentaría en 9 la ayuda. O bien, si los cubos del ejército de Vietnam del Sur son más que los cubos de Estados Unidos, esto se cumple aquí, porque fijáis que tengo más cubos yo entre policía y ejército que Estados Unidos, y se cumple aquí también, transferiríamos a ayuda igual a la población al patrocinio. O sea que reduciríamos la ayuda igual a la población, en este caso sería 2 más 1, 3, bajaríamos la ayuda para subir el patrocinio. Fijaros que Estados Unidos tiene otra acción que hace lo contrario, ¿no? Que lo que hace es bajar el patrocinio para subir los recursos del subvietnamita. Entonces ahí vamos a tener un poquito de lucha en ese sentido, ¿no? Además, con esta acción se va a decantar el apoyo, el nivel de apoyo hacia neutral. Fijaros, o sea, va a ir hacia neutral. Si estuviera por debajo en oposición, subiría a neutral. Si estuviera por arriba, bajaría hacia neutral siempre. Ahora tenemos la actividad especial de transporte, que básicamente es para recolocar las tropas rápidamente y preparar a los Rangers. Entonces, es compatible con cualquiera de las operaciones y los lugares es el que queramos, no tenemos ninguna limitación. Entonces, el procedimiento es, si queremos, desplazamos como máximo 6 tropas y o Rangers de Vietnam del Sur de un espacio que seleccionemos. Voy a quitar esto para no despistaros. De un espacio a través de las líneas de comunicación, de las carreteras, a través de las ciudades adyacentes y luego, si queremos, desde estas a otras posiciones adyacentes, o sea que nos permite movernos, hacer desplazamientos grandes por el mapa. Si encontramos piezas insurgentes en algún momento de ese desplazamiento, tenemos que pararnos ahí, no podemos seguir. Después, todos los Rangers que tengamos en el mapa pasan de activos a clandestinos, con lo cual nos ayuda a volverlos a esconder. Y finalmente tenemos la incursión. Aquí lo que vamos a hacer es reubicar los Rangers y que ataquen. Es compatible con la patrulla, con la batida y con el asalto. Entonces, ¿en qué lugar? Tenemos que seleccionar 1 o 2 lugares, lo de siempre, Colocamos un peón negro para marcarlos. Entonces, el procedimiento es que a cada espacio desplazaremos cualquier número de Rangers que estén adyacentes. Por ejemplo, puedo activarlo aquí para mover este Ranger de aquí a aquí. Si tuviera otro Ranger adyacente, podría moverlo también. Y después, lo que vamos a hacer es que por cada Ranger clandestino que tengamos en esos espacios que hayamos seleccionado, eliminamos 2 piezas enemigas. Evidentemente, activándolo. O sea, activamos el Ranger y eliminamos 2 piezas enemigas con las restricciones habituales. Si vamos a por el norvietnamita, pues primero las tropas, después las guerrillas que estuvieran descubiertas y después las bases si es que ya no queda ninguna otra pieza en esa parte del mapa. Ya pasamos al ejército de Vietnam del Norte con sus actividades especiales y empezamos con infiltración, que es la primera de ellas. El propósito de este es aumentar y mejorar las fuerzas propias y apropiarnos de fuerzas del Vietcong. Como vemos,
hay acciones especiales para perjudicar a nuestro compañero de fatigas. Es compatible con la reorganización y la marcha y debemos seleccionar 1 o 2 espacios. Yo, por ejemplo, voy a seleccionar para este ejemplo estos 2 espacios. Entonces, aquí tenemos 2 opciones. Si hay base del ejército de Vietnam del Norte, por ejemplo, aquí tenemos una base del ejército de Vietnam del Norte, vamos a colocar como máximo tropas del ejército de Vietnam del Norte equivalente al valor de la ruta, en este caso, en este momento, por ejemplo, es 2, más el número de bases en el espacio. Por ejemplo, aquí como sería 3, pues colocaría 3 tropas disponibles en este espacio. O, por ejemplo, aquí podría hacer otra cosa, que sería, si hay más unidades del ejército de Vietnam del Norte que del Vietcong, como es en este caso, se decanta la oposición un nivel hacia neutral, o sea, esto se mueve hacia neutral porque estamos en oposición, y reemplazamos una pieza del Vietcong con una del ejército de Vietnam del Norte. Como veis, le estamos quitando guerrillas a Vietnam. La siguiente actividad especial del Vietnam del Norte es el bombardeo. Con esto vamos a reducir tropas del enemigo y vamos a funcionar de la siguiente manera. Es compatible con cualquier operación y tenemos que seleccionar 1 o 2 espacios. Pues en este caso, por ejemplo, vamos a seleccionar este espacio y este de aquí. Entonces, cada uno de estos espacios tiene que tener al menos 3 tropas combinadas de Vietnam del Sur y Estados Unidos, cumple y cumple, o que tengan una base o de Estados Unidos o de Vietnam del Sur. En este caso no hay bases de estas facciones, pero sí que cumplen con el criterio de las unidades. Entonces, además tenemos que tener 3 tropas del ejército de Vietnam del Norte o adyacente a un espacio que contenga. En este caso, pues aquí tenemos 2 tropas, imaginemos que tenemos 3, vamos a trampearlo un poco, y entonces estas 3 tropas nos están cubriendo el bombardeo aquí y nos están cubriendo el bombardeo en esta sección, con lo cual nos funciona. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar una tropa de Vietnam del Sur o de Estados Unidos en cada espacio seleccionado. Pues nada, seleccionamos una tropa de este espacio y otra de este espacio. En este caso no habría ninguna tropa porque son todo encubiertas. Si estuviera esto aquí sí que me valdría. O incluso el espacio de la ciudad. El espacio de la ciudad también me sirve porque también cumplo la condición. Tengo una base americana, con lo cual ya lo podría hacer. Así que haría una baja americana y, por ejemplo, aquí quitaría una unidad al ejército de Vietnam del Sur. Y pasaríamos ya a la última, que sería la emboscada. Esta es un poco especial porque aquí lo que haríamos es atacar durante una marcha o asegurar ataques. Es compatible con marcha y ataque, evidentemente, y tendríamos que seleccionar 1 o 2 espacios que tienen que ser los espacios de destino de una marcha o de objetivo de un ataque, ¿vale? Imaginaros que he hecho una marcha que ha acabado aquí, tendría que tener marcado esto también, ¿vale? O simplemente que he hecho un ataque aquí y he activado la combinada, ¿no? De ataque como operación y de actividad especial como emboscada. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos como un ataque nuevo, tenemos que tener al menos una guerrilla clandestina para poderlo ejecutar, y lo que hacemos es que en cada espacio que hayamos activado de esta manera solamente vamos a activar una sola guerrilla, y lo que vamos a hacer es eliminar una pieza enemiga, sin más consecuencia que esa. Es como un ataque un poquito más flojito, pero aseguramos que no estamos perdiendo tropas. De hecho, las emboscadas tendrían que ser una cosa bastante común cuando juguemos con el ejército de Vietnam del Norte para intentar no perder tropas. De hecho, también podemos hacer los ataques desde las líneas de comunicación, con lo cual si tenemos una tropa aquí, si tenemos aquí una guerrilla, podríamos hacer una emboscada a un lado y a otro. Y además, Vietcong, ya me adelanto, tiene una actividad especial que es exactamente la misma. Es emboscada y funciona exactamente de la misma manera. Con lo cual, ya tenemos explicada también la primera del Vietcong. Después tendríamos la actividad especial del Vietcong de recaudación, que sería para obtener recursos, que es compatible con cualquier operación y que seleccionaríamos como máximo 4 espacios con alguna guerrilla del Vietcong clandestina y sin control coin. Imaginaos que aquí no tuviéramos control coin, con lo cual uno de los espacios seleccionables para esta actividad especial podría ser esto. ¿Cuál sería el procedimiento? En cada uno de estos espacios que hemos activado, activaríamos una guerrilla clandestina, decantaríamos un nivel hacia apoyo activo, con lo cual, en este caso, nos perjudicaría, iría el apoyo al gobierno de Saigón, estamos recaudando dinero, estamos cogiendo dinero a la gente, con lo cual es normal, y aumentaríamos los recursos del Vietcong. Aumentaríamos, en este caso, si estamos en este caso sería la población por 2, serían 4 recursos. Si estuviéramos en una línea de comunicación, sería el nivel económico de esa línea de comunicación por 2. Y la última actividad especial del Vietcong y de todas las facciones sería la subversión. Aquí el objetivo sería reemplazar unidades de Vietnam del Sur y debilitar el patrocinio.
Es compatible con reorganización, marcha y terrorismo y tendríamos que seleccionar uno o dos espacios. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a seleccionar este espacio de aquí, ¿vale? Que sería Quang Tri Tiura Tien. Es complicado, ¿eh? El vietnamita. Tiene que tener al menos una guerrilla del Vietcong clandestina y tropas o policías del ESV. Así que en este caso voy a modificar un poquito el ejemplo porque si no, no me vale. ¿Vale? Imaginaros que estamos así. Valdría también con la policía. ¿Qué procedimiento sería? En cada uno de los espacios activados, por ejemplo este, eliminaríamos 2 cubos del survietnamita o sustituiríamos un cubo del survietnamita por una guerrilla del Vietcong. Después de eso, lo que haríamos sería restar 1 de patrocinio por cada 2 piezas subvietnamitas eliminadas, redondeado a la baja. Con lo cual, si hacemos esto, no bajamos el patrocinio. Si le hubiésemos quitado las 2 piezas, pues bajaríamos en 1 el patrocinio del jugador subvietnamita. Bueno, algunas cositas sobre los eventos. Realmente no es muy complicado. Normalmente los efectos son autoexplicativos, no tiene ningún problema. Pero sí que os quiero explicar lo que son las capacidades y las campañas. Por ejemplo, tenemos eventos con capacidades como este, que nos marca aquí capacidad Vietcong, que son capacidades que vamos a tener durante el resto de la partida. Por ejemplo, Minas y Estacas Punji nos dice, en cada espacio de batida, tras esta, el Vietcong elimina una tropa que haya participado en la batida si un dado de 6 es de 1 a 3. Estados Unidos va a bajas. Entonces, esta carta la dejamos cerca del tablero, normalmente cerca del jugador del Vietcong, y vamos a colocar esta ficha aquí para recordar que este evento ya está activo hasta el final de la campaña. Como veis, tiene 2 lados. En este caso, pues el lado activo es este de aquí, que también tiene un pequeño resumen de lo que hace esta capacidad. Y después tenemos las de campaña, que son, por ejemplo, la M18 Claymore, que aquí pone campaña. Si leemos el evento es perímetro. Permanece elegible, no más emboscadas hasta G. Elimina una guerrilla de cada grupo de marcha que se active. Bueno, la mina es una campaña, es parecido a la capacidad, pero esto solamente dura durante la campaña. ¿Qué es una campaña? Hasta el siguiente golpe de estado. Cuando llegue el siguiente golpe de estado, haremos todo el proceso de golpe de estado y iniciaremos una nueva campaña. Con lo cual, esto es temporal y, sin embargo, las capacidades son para toda la partida. Y vendríamos a la fase de golpe de estado. En el momento que se ha jugado una carta de golpe de estado, pues vamos a iniciar esta secuencia de aquí. En lugar de hacer lo que hacíamos normalmente de seleccionar estas acciones, pues nada, al final se va a venir todo aquí y vamos a ejecutar esto. Entonces, en primer lugar, es la comprobación de victoria. Pues muy fácil. Si algún jugador ha llegado a la puntuación que necesita para ganar la partida, pues habrá ganado la partida. Así de simple. Si nadie cumple con la condición, pues seguimos mirando aquí. Y después pasaríamos a la fase de recursos. Aquí ya tenemos que hacer varias cosas. En primer lugar, miramos el sabotaje. Se tendría que poner una ficha de sabotaje en todas las líneas de comunicación que no hayan sido ya saboteadas y en las cuales las guerrillas de insurgentes superen en número a las tropas COIN, ¿vale? Entonces sí que va bien ir colocando esas tropas en las líneas de comunicaciones para que vayan apareciendo esas fichas de sabotaje que van a complicar las cosas. Después haríamos la degradación de la ruta. Si los coins controlan algún espacio en Laos o Camboya, la ruta se va a degradar. En principio es el único beneficio de que ocupen posiciones en Laos o Camboya, que van a degradar la ruta. Después va a tener consecuencias negativas también para los coins, el hecho de estar en Laos y Camboya, ahora veréis. Después vamos a chequear el marcador de economía y vamos a aumentarlo en función del marcador de ayuda. Después lo vamos a aumentar también el marcador de recursos por todas esas líneas de comunicación que no estén saboteadas, por eso es importante ir saboteando. Y para hacer la cuenta más fácil, que sepáis que son 15 puntos el total. Entonces, a los 15 puntos le restáis los puntos económicos de las rutas que están saboteadas y ya lo tenéis. Y además ajustamos el marcador Econ que tenemos en el marcador de puntuación, en función del estado de las rutas. Si tenemos 13 puntos de economía por las rutas, pues esto lo actualizamos y lo ponemos allí. Recordad que este marcador también nos indica hasta dónde puede gastar el jugador americano recursos de Vietnam del Sur. Ahora lo que haríamos sería las ganancias de los insurgentes, que son bastante diferentes. El Vietcong, en función del número de bases del mapa, eso sería el aumento. Y Vietnam del Norte sería el número de bases en Laos y Camboya más el doble del valor de la ruta que tenga en ese momento. Si el valor de la ruta es 2 y tiene 3 bases, pues 2 por 2, 4, más las 3 bases, pues yo que sé, 7.
Finalmente, miramos las bajas y la ayuda. Restamos de la ayuda el triple del número de piezas presentes en el recuadro de bajas de Estados Unidos. Si Estados Unidos ha tenido 3 bajas, pues ese 3 lo multiplica por 3, 9, y esa es la ayuda que baja. Significa que la población americana está descontenta y por lo tanto el Congreso no puede aprobar tanto dinero para Vietnam del Sur y son todo problemas. Y después pasaríamos a la fase de apoyo. Aquí es cuando Estados Unidos, el Vietnam del Sur y el Vietcong pueden gastar recursos recién adquiridos para influir en el apoyo o la oposición del pueblo vietnamita al gobierno de Vietnam del Sur. Primero comenzaríamos con una fase de pacificación que empezaría Estados Unidos y después sería el jugador de Vietnam del Sur, en el que podrían gastar los recursos de Vietnam del Sur, porque Estados Unidos no tiene recursos en este caso, para aumentar el apoyo al régimen en un máximo de 4 provincias o ciudades. ¿Vale? Por ejemplo, y solamente pueden ser 4 entre los dos, con lo cual, si Estados Unidos hace pacificación en 3 ciudades o provincias, Vietnam del Sur ya solamente puede hacer pacificación en una de ellas. Así que mucho cuidado con esto. Y después vendría agitación, que sería lo contrario. El jugador del Vietcong puede gastar recursos para promover oposición en un máximo de 4 espacios también. Eso sí, tiene que tener alguna pieza y no pueden estar controlados por los COIN en ningún caso. No lo he dicho antes, pero evidentemente donde estemos haciendo la pacificación tienen que estar controlados por los COIN. En el caso del Vietcong, lo contrario, no puede estar controlado por los COIN. Entonces aquí gastamos recursos para llevarlo hacia un lado o hacia el otro. Y pasaríamos a la fase de redistribución. Básicamente sería redistribuir tropas. Comenzamos con Laos y Camboya. Todas las fuerzas de Estados Unidos y Vietnam del Sur que estén en Laos y Camboya se van. Las tropas de Estados Unidos se van fuera de la partida y el resto a fuerzas disponibles. Pero fijaos que Estados Unidos se van fuera de la partida directamente, ¿eh? No van a reemplazos ni nada. El ejército de Vietnam del Sur tiene que recoger todas las tropas que tenga en líneas de comunicación y en provincias que no tengan una base COIN, ya sea de Estados Unidos o de Vietnam del Sur. Y también puede tomar tropas de otros espacios que no cumplan estas condiciones y las tiene que colocar en ciudades no controladas por Vietnam del Norte. O sea, es como un repliegue, ¿no?, que se produce por el tema del golpe de Estado. Provoca el repliegue porque se van las tropas a la ciudad, para el nuevo gobierno, para acercar el otro, etcétera, ¿no? Es temático en ese sentido. Además, después de eso, pues puede tomar cualquier número de policías y colocarlos en cualquier línea de comunicación o espacios controlados por los COIN en Vietnam del Sur para poner orden. Después vendría la distribución de Vietnam del Norte, que puede tomar sus tropas, solo tropas, no puede tomar las guerrillas, de cualquier espacio del mapa y colocarla allí donde tenga las bases. ¿Vale? Aunque sean espacios controlados por COIN. Si tienes base, puedes coger tropas del mapa y moverlos hacia esas bases de forma libre en esta fase. Y a partir de ahí ajustaríamos el control COIN y de Vietnam del Norte para reflejar las consecuencias de esas fuerzas. No lo he explicado antes y a lo mejor es una cagada grande, pero después de explicar toda la fase de golpe de Estado explicaré lo del control COIN. Entonces, si fuera la última carta de golpe de Estado de la partida, aquí, después de hacer todo esto, comprobaríamos si se ha acabado la partida o no. Miraríamos la puntuación. En este caso, si nadie ha llegado a la puntuación, pues el que se haya quedado más cerca, y si 2 jugadores han llegado a la puntuación, pues el que la haya sobrepasado con más diferencia. Ahora iríamos a la fase de asignación o de intervención. El jugador de Estados Unidos haría rotación. Del recuadro de bajas de Estados Unidos, el jugador tomaría una de cada 3 tropas, redondeado la baja siempre, y todas las bases allí presentes y las dejaría en el recuadro fuera de la partida. Esto ya lo perdería para siempre, salvo eventos. Además, devolvería todos los irregulares de Estados Unidos que son bajas, irían al recuadro de disponibles y luego el jugador de Estados Unidos tomaría las tropas restantes de baja y las colocaría en espacios controlados por COIN, líneas de comunicación o en Saigón. Posteriormente, el jugador de Estados Unidos podría recolocar una cantidad de tropas propias. ¿Vale? Entonces, como veis, ahí hay un pequeño jaleito, ¿no? Se hace la gestión de esas tropas, que es un poco más compleja que para el resto de bandos en este juego. Entonces, lo dicho, el jugador de Estados Unidos podría recolocar una cantidad de tropas propia que no puede exceder un total de 10 menos el número de bajas que acaba de colocar. Si hemos colocado, por ejemplo, 4 bajas en el mapa, pues serían 6 como máximo. Entre el recuadro de fuerzas disponibles, cualquiera de los espacios controlados por los COIN, LC y Saigón. Al final de esta fase ajustaríamos también el control de espacios y actualizaríamos los indicadores de victoria. Después vendría la retirada. Por cada 2 piezas redondeada a la baja que el jugador de Estados Unidos acaba de pasar del mapa
a tropas disponibles, ¿vale? Porque aquí estamos retirando tropas del mapa, cosa que nos viene muy bien a nivel de puntuación. Esto hará que el jugador del Vietcong pueda hacer que el valor de población de 1 se decante a un nivel de oposición. O sea, puede provocar que generar oposición, el hecho de que se retiren tropas americanas de según qué espacios, hará que el nivel de oposición suba en esos territorios. Después finalmente pasaríamos a la fase de reajuste. Aquí pues simplemente si el nivel de la ruta Ho Chi Minh fuera 0 la subiríamos a 1, si fuera el máximo que es 4 pues la degradaríamos a 3, eliminaríamos todas las fichas de terrorismo y sabotaje del mapa. Todas las guerrillas y fuerzas especiales que estén activas pasan de nuevo a ser clandestinas, hacemos un reseteo. La pila de cartas jugadas, todas las cartas de evento de campaña que estén vigentes ya dejan de estar vigentes. O sea, perdón, todas las cartas de evento de campaña que estaban vigentes las retiramos y las ponemos en la pila de cartas jugadas porque pasan a estar inactivas. Y todas las facciones, como he dicho al principio, sería ahora, pasan a estar disponibles. Jugaríamos la siguiente carta y seguiríamos la partida. El tema del control coin, que lo he pasado por alto, explicarlo antes, y es posible que parte del mapa no esté representando correctamente esta cuestión. Entonces, ¿cómo va el control coin? O sea, para decidir si esto es un control de coin de los contrainsurgentes o de Vietnam del Norte. Fijaros que el Vietcong no puede controlar un territorio. O es Vietnam del Norte o los contrainsurgentes. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Quién tiene más piezas que los demás? En el caso de coin, todas las fichas coin de ese territorio tienen que ser más que las fichas en total que tengan las otras dos facciones. En este caso tenemos 2 y 2, con lo cual no habría control. Si tuviéramos, por ejemplo, aquí esta americana, pues ya sería control coin. ¿Qué tiene que pasar para que sea de Vietnam del Norte? En ese caso tiene que tener más fichas que la combinación de las otras 3 facciones. Aquí el Vietcong le juega en contra. Aquí, por ejemplo, tendríamos 5 piezas de los otros, 4 piezas serían suficientes, 5 también. Si tuviéramos aquí 5, fijaros que en esta situación ya no es control coin, ¿vale? Porque hay 3 coin y hay 6 insurgentes, pero en el momento que aquí ya colocamos 6 unidades del Vietnam del Norte, ya son 6 contra 5, ya entraría el control de Vietnam del Norte. Fijaros el matiz importante, ¿eh? O sea, Vietnam del Norte tiene que superar a las otras 3 facciones juntas y en cambio la contrainsurgencia, o sea, Estados Unidos y Vietnam del Sur, tienen que superar entre los dos, la suma de los dos, a los insurgentes en su conjunto. Y esto sería un poquito cómo se juega a este coin, a este lago en llamas. Sí que de cara a que os quede claro el tema de la victoria, ¿vale? Hay varios momentos en que se chequea la victoria durante los golpes de estado, incluso durante el golpe de estado hay una primera fase que se chequea y después al final de alguna se vuelve a chequear. En el caso de que juguemos el último golpe de estado, en una de las fases ya sabéis que paramos y miramos quién tiene mejor puntuación. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos cuando llega a los 51 puntos ya se considera ganador de la partida. Si varios jugadores ganan la partida a la vez en el chequeo, pues se mira quién ha ganado con más diferencia, etc. ¿Qué pasa si nadie ha llegado a la puntuación cuando llegamos al final de la partida? Pues se mira los márgenes, o que algunos jugadores han llegado y otros no, pues se miran los márgenes. Si tú te has pasado de 2 puntos, pues tienes un +2. Si otro jugador se ha quedado a 5 puntos de conseguirlo, pues tiene un -5 y el que tenga el valor más alto gana. Si todos se han quedado por detrás, pues el que tenga la puntuación negativa más baja, pues mejor, ¿no? Yo me he quedado a 1 punto, tú te has quedado a 3, pues gano yo que me queda 1 punto, ¿no? Esa es un poco la idea. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante este tutorial del lago en llamas, espero no haber cometido muchos errores, si detectáis algún error pues lo ponéis en los comentarios, si pineo en los comentarios lo pongo en la descripción para que lo tengáis en cuenta y nada, ya sabéis, darle al like, comentad, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!